Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de análisis de políticas públicas, como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Aparcana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y gestión privada. En el curso de análisis de política pública, siguiendo con el contenido del módulo 1 sobre las diferentes fases del ciclo de políticas públicas, está programado para el día de hoy, viernes 5 de febrero 2021, a las 11, la unidad 5. Y en la unidad 5 vamos a ver la siguiente fase del ciclo de políticas públicas, lo que es la implementación como fase polémica, ¿no? Dentro del contenido de la unidad 5, la implementación como fase polémica, vamos a ver estos tres puntos muy importantes. Lo que es introducción, los análisis descendentes y estos 5 puntos de los análisis descendentes, ¿no? Que atribuyen mucho. 1, la falta de coordinación. 2, la construcción de sistema. 3, los juegos políticos. 4, el diseño institucional. 5, recomendaciones para el mundo real. En cambio, en los análisis, en el punto 3, en los análisis ascendentes, vamos a ver estos 4 puntos. Los burócratas de campo. 2, la negociación del orden social. 3, las redes de actores. Y 4, el poder de los ciudadanos. Ahora, el poder ciudadano no solamente es masivo, ¿no? O sea, presencia, sino también atribuye, ¿no? A través de hoy en día la masividad en las redes sociales. Pero vamos a ver con más detalle, ¿no? Vamos a ver con más detalle sobre ello. Muy bien. Como verán, ¿no? La implementación como fase polémica, ¿no? Dentro de una implementación, pues tenemos que ver, ¿no? Cuál es la esencia que va a ser esta implementación, ¿no? Este desarrollo, cuáles van a ser los actores que van a participar dentro de esta implementación para que tenga un buen resultado. La implementación puede ser definida como el proceso que consiste en poner en práctica las decisiones políticas, ¿no? Y se trata de una fase fundamental en cualquier análisis de política pública, porque es el momento en que se plasma las ideas de hechos reales. Como verán, dentro del ciclo de las políticas públicas es el número 4 que se determina, ¿no? La implementación. Sin embargo, se trata de un objeto científico reciente, al contrario de la toma de decisión, que siempre ha preocupado a los politólogos, ¿no? La implementación solo empezó a constituir un campo de estudio autónomo a partir de los años 70. La razón de este desinterés es muy simple. Hasta esa fecha no se percibía, ¿no? Esta fase como un problema, pero como un problema relevante, ¿no? Porque la visión dominante era la institucionalismo clásico, donde consideraban la política y la administración como dos entidades claramente separadas y conectadas por una relación jerárquica, perfecta, fluida. La segunda aplicaba lo que la primera le ordenaba.
¿no? Precisamente, la implementación es la fase del ciclo de las políticas públicas, donde acaba la política y empieza la administración. Al pensar que la administración moderna era, ¿no?, una organización racional, basada en reglas fijas e impersonales. Y eso está dentro de su tesis de Weber en el año 1925, donde dice que era lógico que la actividad administrativa no atrajese la atención de los investigadores. Perdón. En estas condiciones era perfectamente normal que no hubiese interferencia entre el lanzamiento de una política y su aplicación. Por tanto, la implementación no requería ningún tipo de estudio politológico. Se trataba, pues, el eslabón perdido entre la política y la administración. Dentro de su tesis de Hargrove, ¿no?, Hargrove en el año 1975, donde refleja que esta visión idílica de la administración o noble mentira, ¿no?, pero aún así, el More, en el año 1980, empezó a levantarse a partir de los años 70 con la publicación de varios estudios sobre las disfunciones burocráticas de la administración moderna. Una de las publicaciones, ¿no?, una de las publicaciones donde habla este libro de la implementación de los investigadores, ¿no?, de la Universidad de Berkeley, Jeffrey Prisman y Aaron Wilaski, en el año 1973, manifiesta, ¿no?, que a menudo ha sido considerado como los padres fundadores de los estudios sobre implementación. Puso de relieve la serie de fallos que solían aparecer en un programa gubernamental entre el momento en que era creado por los políticos y el momento en que la administración empezaba a aplicarlo. A partir de entonces, se desarrolló una serie de estudios sobre las diferentes facetas de la implementación y los sesgos que la moldean. El final de los años 80 puso fin a la edad de oro de los estudios sobre implementación. La crisis del estado de bienestar y la reducción de la inversión en política pública reorientaron la atención a los investigadores hacia nuevos objetos, ¿no?, como el rendimiento de la administración, la calidad de los servicios públicos o los efectos de las privatizaciones. Los estudios sobre implementación se encuentran a caballo entre la necesidad de analizar empíricamente el desarrollo de los programas gubernamentales y la obligación normativa de dar consejos para mejorarlo. Por ello, los análisis sobre implementación se basan en tres vertientes de la literatura politológica: la teoría de las organizaciones, 1, 2, las teorías de la democracia y 3, y los estudios de la administración pública. Todos estos estudios intentan explicar el efecto de unas variables independientes sobre una variable dependiente. El problema es que el número de variables independientes ha tendido a aumentar exponencialmente con el paso del tiempo, mientras que no siempre se ha prestado suficiente atención a las variables dependientes. La identificación de las variables dependientes es fundamental, pero si uno quiere hablar del éxito o el fracaso de una política, aunque no siempre sea tan fácil de determinar en la realidad.
Es muy importante que uno sepa lo que está buscando para tiempo medio de respuesta de la administración, ¿no?, a la queja de un ciudadano, para poder evaluar el déficit de la implementación. Es decir, la distancia que separa estos resultados reales de los objetivos perseguidos. La característica principal de los estudios sobre implementación es que suelen basarse en programas que no funcionan a pleno rendimiento o cuyo diseño es tan complejo que están abocados a fracaso. Bronstein, en el año 1998, llama de forma sarcástica la investigación de la miseria. Y estos se suelen clasificar a los enfoques de la implementación al menos dos categorías. Uno, los enfoques descendentes y los enfoques ascendentes. Y eso lo vamos a ver ahora. Dentro de los enfoques, ¿no?, vamos a ver, punto 2, los análisis descendentes. Una visión descendente de la implementación son los que estiman que hace falta seguir la cadena de mando burocrática. O sea, identificar los fallos que aparecen. Estos estudios se basan en el concepto de autoridad para explicar lo que falla y cómo remediarlo. De esta manera, si una política pública no genera los efectos esperados, es por un fallo de transmisión de autoridad entre los actores centrales y los actores locales. La principal limitación de este enfoque es la capacidad de los gobernantes para hacer respetar el organigrama jerárquico cuando se enfrentan al entramado institucional que representa la administración. Vamos a ver estos 5 puntos: la falta de coordinación, la construcción de sistema, los juegos políticos, el diseño institucional, recomendaciones para el mundo real. La falta de coordinación. Los grandes pioneros de este tipo de estudio, como Prisma y Wildavsky, en el año 1973, en su tesis centraron su atención en un programa de ayuda a la ciudad de Oakland, en California, lanzado en abril de 1966. El programa estaba gestionado por la Economic Development Administration, EDA, una agencia federal creada en 1965 por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para fomentar el desarrollo económico en zonas deprimidas. El objetivo para Oakland, ¿no?, era crear 3.000 empleos entre la población afroamericana de la ciudad. Para llevar este proyecto a cabo, la EDA, en colaboración con el ayuntamiento y el puerto autónomo, recibió 24 millones de dólares de la época para realizar varios proyectos. Una nave para almacenar aviones de línea, una terminal portuaria para mercancías, varias carreteras, una macrozona industrial y así como un programa de formación profesional. Además, 1.006 millones de dólares extras fueron desbloqueados para otorgar préstamos a las empresas locales que contratasen a la población. Ese era el objetivo. Sin embargo, en 1970, solo 4 millones de dólares habían sido gastados para generar 68 empleos. Y la pregunta: ¿cómo explicar el retraso?
El título completo del estudio refleja bien la perplejidad de los ciudadanos frente a la falta de eficacia de las políticas lanzadas bajo Kennedy y Johnson. Muchos millones de dólares habían sido gastados para conseguir unos efectos muy limitados, pero el papel regulador del Estado empezaba a ser cuestionado. Si el objetivo de este programa estaba claro desde el principio, crear empleo, no lo fue tanto la forma de conseguirlo. A pesar que se consiguió de financiar obras públicas y al mismo tiempo incitar a las empresas para contratar empleados negros previamente formados. Pero el problema era que la ambigüedad general multiplicaba el número de actores involucrados. ¿Y quiénes eran? El Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de California, la Federación de las Pequeñas Empresas Norteamericanas y las Asociaciones de Ciudadanos Negros, Ayuntamiento de Oakland, ¿no? Y proveedores. Oakland y proveedores. Todos estos actores perseguían objetivos diferentes y no coordinaban sus agendas. Además, algunos elementos externos intervinieron. Por ejemplo, la Marina criticó el diseño del puerto mientras se estaba construyendo, lo que obligó a modificar el proyecto inicial. Este caos organizativo generó mucho retraso. Para Prisma y Wojcicki, la implementación reposa sobre una hipótesis de cambio, según la cual una causa voluntaria generará efectos controlados en el futuro. Sin embargo, pocas veces la realidad se adecua a la teoría. En general, cuanto más larga es la cadena de mando, más eslabones pueden fallar y más alto es el déficit de implementación. En otras palabras, cuanto más actores estén involucrados en una política pública, más se corre el riesgo de conseguir el efecto alejados de los objetivos esperados. Las luchas entre actores, la distorsión de la información, la inercia burocrática, los ritmos propios a cada colectivo hacen que sea realmente difícil respetar el organigrama inicial. Desde una perspectiva más normativa, Prisma y Wojcicki propusieron los 4 puntos siguientes para remediar estos límites. El primero consiste en reducir el número de puntos de inflexión, es decir, el número de decisiones críticas que pueden cambiar el curso de un programa gubernamental para conseguir el objetivo marcado. Cuanto menos movimientos estratégicos se den, menos posibilidades de fallo aparecen. Segundo punto, el hecho de reducir el número y la variedad de los participantes en cada punto de inflexión permitiría supuestamente limitar los fallos potenciales. Cuantas más centralizada sea la decisión, mejor. En tercer lugar, hay que tener en cuenta las preferencias de cada participante. Es mejor limitarse al núcleo duro de los participantes y no involucrar a los actores periféricos pocos interesados en el programa. Y por último, el cuarto, es fundamental considerar la intensidad de las preferencias de cada participante. Los actores poco motivados pueden frenar un proceso de implementación. Hay que tener cuidado con ellos. Hay que tener cuidado.
Así que ya saben esos puntos muy importantes. La construcción del sistema. Los análisis de Van Meter y Van Horn en el año 1975 suelen ser considerados como la prolongación de lo de Prisma y Wolaski. La última diferencia es que tanto Van Meter como Van Horn realizan un esfuerzo extra de teorización en torno al concepto de construcción de sistemas. Según ellos, el proceso de implementación tiene más probabilidad de ser exitoso si el sistema de implementación es integrado. Repito, si el sistema de implementación es integrado. Por ello, tiene que cumplir con dos condiciones. Por una parte, un alto nivel de consenso entre los actores involucrados en torno a los objetivos de la política. Y por otra, pocos cambios que realizar que sean marginales. Para conseguir estas condiciones de éxito, hay que prestar especial atención a las 6 dimensiones siguientes. Primero, los objetivos tienen que ser precisos y concretos. Por ejemplo, bajar las cifras del paro juvenil o acabar con la violencia en los estadios de fútbol. Segundo, los recursos e incentivos tienen que estar disponibles cuando se les necesita. Se trata de dinero invertido, de los agentes movilizados y de las prerrogativas de estos agentes. Tercer punto, las relaciones intergubernamentales. Este es un punto muy preciso, ¿no? Una pieza muy clave. Las relaciones intergubernamentales, dichas relaciones tienen que ser fluidas. ¿Por qué, profesor? Porque ya se trate de un sistema federal o no, tiene que haber una cierta coordinación entre los diferentes escalones políticos administrativos. Y en cuarto lugar, los órganos de implementación tienen que ejercer un cierto control sobre la política y estar en contacto constante con los decidores políticos. El contexto político, social y económico constituye la quinta dimensión y tiene que ser propicio. No se puede pedir el mismo rendimiento a los agentes que implementan una política en tiempos de bonanza económica que en tiempos de crisis. Por último, Van Meter y Van Horn hacen especial hincapié en las disposiciones de los implementadores para optimizar el uso de los recursos. Según ellos, tanto la comprensión como la respuesta y la intensidad de los actores de campo influyen en el resultado final. Por ejemplo, está claro que el personal de un hospital estará menos dispuesto a realizar horas extra, no remuneradas, después de un recorte salarial. Tal y como se puede observar, la implementación es a la vez un proceso muy sencillo de explicar y sin embargo terriblemente complicado en la realidad. Numerosos ejemplos demuestran que solo en muy pocas ocasiones un programa público consigue realizarse según el plan trazado por sus líderes. Se podría incluso llegar a decir que lo normal es que no se consigan los objetivos fijados. Los juegos políticos. La complejidad es justamente el objeto, ¿no?,
donde describe la fase de implementación usando la metáfora del juego. Sin embargo, no se trata de un juego cualquiera, ya que involucra a jugadores reales que desarrollan estrategias en función de un conjunto de reglas para conseguir sus objetivos en un contexto de incertidumbre. Como muchos autores de su época, Bardach intenta demostrar que el resultado de los programas gubernamentales no se puede entender sin ir más allá de la observación de las instituciones formales. Lo interesante sucede informalmente detrás del escenario, en los pasillos y camerinos del poder. El estudio de caso en el que Bardach se centra es la ejecución de la ley Lanterman-Petrischor sobre la salud mental, que fue adaptada en 1967 en California, tal y como lo demuestra en su seguimiento de la aplicación de esta legislación. Hay mucha política dentro de la administración. La prueba de ello son los 16 juegos nocivos de Bardach. Identifican en ese proceso y que sesgan la implementación de 4 formas diferentes. El primer juego es el que llama la desviación de recursos. Este juego tiene 4 variantes. La primera es el juego de dinero fácil, que ocurre cuando algunos burócratas empiezan a gastar el dinero de un programa público de forma irresponsable. Por ejemplo, financiando estudios de gabinete privados a un preciso desorbitado. Este juego lleva a la segunda variante, la del juego del presupuesto, que consiste en inflar artificialmente el presupuesto de una dirección administrativa para poder recibir más fondos públicos durante el año siguiente. En este caso, el presupuesto no tiene nada que ver con las necesidades o los logros de un servicio. Solo se trata de conseguir más en el futuro, ya que todo lo que no se consume desaparecerá. El juego de la vida relajada y la falta deliberada de control de algunos administradores sobre el funcionamiento presupuestario de su dirección es otra variante de la desviación de recursos. Finalmente, el juego del comedero de cerdo es probablemente uno de los más conocidos por el gran público. Se basa en una expresión despectiva estadounidense que se refiere al comportamiento que consiste en repartir los recursos de forma clientelista, como si el comedero no tuviera fondo. El segundo gran juego al que se dedica la administración según Bardach es el de la modificación de objetivos. Este juego también se subdivide en variantes, como el juego del apilamiento, que consiste en ampliar el ámbito de una política y dejar voluntariamente que se acumule el trabajo en un servicio administrativo. Hasta que, pasado un periodo prudencial, sea humanamente imposible resolver todas las tareas retrasadas. Muy cercano a la filosofía del apilamiento se encuentra el juego de la disponibilidad, que sucede cuando se desencadena una lucha para definir los objetivos de una política. Los administradores están dispuestos a vender un programa con objetivos difusos al mejor postor,
lo que es una fuente de clientelismo potencial. Finalmente, el juego del mantenimiento de la paz podría ser descrito como la actitud de algunos agentes públicos que no quieren tomar ninguna iniciativa que pudiese desequilibrar el juego. Suele acabar en parálisis absoluta. Más allá de los juegos dedicados a la captación de dinero o a tratar expedientes, algunos miembros de la administración se han convertido en auténticos maestros en materia de resistencia a los controles. La resistencia a los controles conlleva una serie de prácticas como el juego de la palabrería. Se trata de política simbólica y los administradores hablan mucho, pero no realizan ninguna tarea concreta. En el mismo plano está también el juego de la resistencia masiva, que sucede cuando una política es bloqueada por un colectivo de agentes públicos que consideran que van en contra de sus intereses propios. No hay que olvidar el juego de la entropía social, generado por la incompetencia profesional de algunos agentes en todos los niveles de la implementación, ni tampoco el juego de la gestión, que ocurre cuando aparece una fuerte competencia entre administradores para conseguir una mayor visibilidad y lucirse. La última familia de juegos administrativos que describe Barbach se basa en el hecho de malgastar energías. La forma más fácil para conseguir este objetivo es la práctica asidua del juego de la tenacidad, que se refiere a la actitud testadura de algunos administradores que no quieren modificar su comportamiento bajo ningún concepto, aunque ello perjudique al resto del programa. Otra forma muy eficaz para ello es el juego del territorio, que ocurre cuando varios servicios tienen que colaborar, pero ninguno de ellos está dispuesto a ceder terreno. Suele degenerar en lucha corporativa para proteger y ampliar su propia jurisdicción. Al contrario, el juego del no es problema nuestro empieza cuando algunos administradores no quieren involucrarse en un programa porque considera que no forman parte de sus atribuciones. En la misma línea, el juego del intruso describe la postura de algunos agentes que rechazan a cualquier individuo con ideas novedosas, por muy brillantes que sean, que pudiesen modificar la rutina de funcionamiento a la que están acostumbrados. Por último, el juego de la fama se pone en marcha cuando algunos actores, a menudo los actores políticos, consideran su reputación personal como un elemento más importante que la consecución de objetivos colectivos. En consecuencia, el consejo que da Barbach a cualquiera que quiera lanzar un programa es doble. Primero, redactar un guión claro para que cada jugador sepa lo que tiene que hacer y pueda jugar limpio. Segundo, arreglar constantemente el juego, observando la labor desarrollada por el político Frank Lanterman. En el caso de la ley Lanterman-Pertis-Short, y Barbach recomienda que un jugador se convierta en mediador a tiempo completo y se dedique a seguir todo el desarrollo de la política implementada para resolver los juegos nocivos que puedan aparecer. Es lo que en la realidad hoy en día se suele llamar jefe de proyecto. El diseño institucional.
La gran fuerza del modelo de implementación de Daniel Masmanian y Paul Sabatier en el año 1981 y 1989 se refiere, ¿no?, en su tesis, es que sintetiza buena parte de los trabajos precedentes en intentar introducir un poco de orden en las numerosas variables identificadas por sus colegas. Ante todo, Masmanian y Sabatier separan las variables independientes que influyen sobre la implementación de una política en tres categorías. La primera son las variables estructurales. Son las que determinan el alcance de la respuesta al problema. Un problema puede ser muy reducido o muy grande. Se puede calcular la magnitud de un problema en función de 4 determinantes. El primer determinante es la disponibilidad de la tecnología necesaria. Las políticas públicas no pueden resolver todos los problemas. Todavía no es posible impedir que estalle un volcán. En cambio, se puede intentar prever cuándo estallará y evacuar a la población lo más rápido posible. El segundo determinante es la diversidad en el comportamiento de la población objetivo, una diversidad alta donde se supone un incremento del costo de la solución. Por ejemplo, no todos los ciudadanos reciclan, algunos se siguen equivocando entre los contenedores de plástico y de papel. Pero cuanto más numerosos sean los recicladores, más eficiente será la recogida de basura. El tercer determinante es el peso relativo de la política de la población objetivo respecto al conjunto de la población global. Una población objetivo reducida supone un gasto menor y así pues es mucho más fácil combatir el alcoholismo con una población de alcohólicos limitada. Cuanto más numerosa sea la población alcohólica, más dinero tendrá que gastar la comunidad. El cuarto y último determinante es el alcance del cambio comportamental necesario. Cuanto mayor sea el cambio necesario, más alto será el costo de la política. Se puede concienciar a los alumnos pequeños sobre los efectos nefastos del machismo. Sin embargo, si en su casa recibe un discurso contrario, entonces la lucha por los valores será más larga. La segunda clase de variables independientes identificadas por Sabatier y Masmanian es la variable institucionales, ¿no?, como lo ven ahí. Son las que inciden en la capacidad de la ley y de sus reglamentos para ajustarse al problema. Muchos programas fallan porque su diseño institucional no está correctamente planteado. Esta macrovariable se desglosa en 8 subvariables. La claridad y coherencia de los objetivos es la primera de ellas. Los objetivos tienen que ser realistas, no contradictorios y claramente jerarquizados. Muy a menudo es preferible centrarse en un problema de envergadura limitada antes que uno inalcanzable. La segunda es la presencia de una teoría causal. Muchas políticas no la tienen y se remiten a la casualidad para conseguir sus objetivos. El líder político responde a de tener una idea de lo que quiere conseguir y de cómo lo quiere conseguir. Por ejemplo, perdón, para reactivar el empleo se puede
abaratar el despido o abaratar la contratación. Todo depende del punto de vista. La tercera es la financiación. Es primordial para que no se pare el programa antes de tiempo. La cuarta es la existencia de normas de jerarquía entre las diferentes instituciones participantes. Es importante saber quiénes son los actores y cuáles son sus prerrogativas para que el programa funcione correctamente. La quinta son las reglas de toma de decisión. Decisión a la mayoría absoluta, proporcional, veto suspensivo. Todos estos detalles son importantes para evitar bloqueos innecesarios en las instancias decisorias. El reclutamiento de los agentes públicos del programa constituye la sexta subvariable descrita por Sabater Mazmanian, donde se puede crear una agencia de regulación ad hoc o reciclando una institución que ya existe, atribuyéndole nuevos objetivos. La séptima subvariable es la regulación del acceso de los actores externos al proceso de implementación. En términos de legitimidad y de eficiencia, puede ser bueno que los ciudadanos a los que vaya dirigida una nueva ley tengan acceso al programa para, si es preciso, modificar el dicho diseño de reglamentación. Y el último grupo de las variables independientes, las variables no institucionales. Son iguales de importantes que las demás, porque pueden afectar tanto positiva como negativamente al rendimiento de un programa. Entre estas variables cabe destacar los tipos siguientes. Primero, las condiciones sociales del entorno que son fundamentales para entender el éxito o fracaso de un proceso de implementación. Se pueden implementar numerosas políticas de discriminación positiva a favor de la minoría para que tengan el acceso a la educación superior. Pero también está clara que el desarrollo económico de dichas minorías es la mejor palanca para fomentar este acceso. Segundo, el interés de los ciudadanos es fundamental. Una política puede ser llevada a cabo en silencio por la administración, pero en general la atención del público representa un punto a su favor. Los cambios en la normativa sobre protección medioambiental a partir de los años 70 son un buen ejemplo de cómo las expectativas del público pueden influenciar la implementación de una política pública. Tercero, la actitud de los grupos organizados pueden ayudar al buen desarrollo del proceso de implementación. Más allá de la ciudadanía en general, existen colectivos organizados y dispuestos a apoyar o frenar la implementación de determinadas políticas. Por ejemplo, ese es el caso de los grupos religiosos fundamentalistas pro vida, que hacen todo lo posible para entorpecer la implementación de la reglamentación sobre el aborto y el estudio sobre cédula madre. Cuarto, el compromiso de los agentes públicos externos al programa es muy importante. Los conflictos entre organizaciones públicas son frecuentes, razón por la que es esencial conseguir el beneplácito de los agentes públicos externos, negociando con sus superiores. Finalmente,
el compromiso de los agentes involucrados en el programa es la piedra angular de cualquier proceso de implementación. Un liderazgo proactivo que vaya orientado hacia la consecución de los objetivos fijados y es la mejor garantía de éxito. Por otro lado, Sabatier y Mamanian, en el año 1986, en su tesis, identifican también la variable dependiente de cualquier política pública. Según ellos, dichas variables se pueden desglosar en al menos dos categorías. Por un lado, se ubicarían los resultados correctos, es decir, los que generan efectos objetivos. El primero son las decisiones de las agencias encargadas de la implementación a través de nuevas leyes y nuevos reglamentos. El segundo es la aceptación de estas medidas por parte de los grupos objetivos. Se supone que tienen que obedecer y hacer uso de los nuevos servicios y o bienes creados a su favor. Aunque no siempre es así. Por ejemplo, si se establece una serie de puntos verdes para recolectar y reciclar basura y nadie separa el vidrio del plástico, entonces hay que tomar medidas suplementarias. La tercera clase de variable dependiente concreta es la que engloba los efectos globales de la política en cuestión. Una política genera resultados directos e indirectos, así como resultados deseados y no deseados. Lo importante es que concuerden con los objetivos normativos fijados y previamente. Por ejemplo, una subida de las tasas sobre el carburante puede limitar los desplazamientos, frenar la contaminación atmosférica y el calentamiento global, promover el uso de los transportes públicos, pero también echar a la calle a los transportistas y a los profesionales del sector automovilístico. La segunda categoría de variable dependiente es la de los resultados percibidos, que son los que producen consecuencias subjetivas. La concordancia de los resultados con los valores de las élites políticas es una de ellas. Una nueva política siempre genera apoyo y rechazo. El ejemplo de la expansión de los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos creó animosidad entre los políticos sureños al observar que los negros estaban consiguiendo los mismos derechos que los blancos. Y las élites del sur empezaron a discutir la legalidad de estas medidas. El otro gran tipo de variable dependiente subjetiva es la magnitud de la retroalimentación. Aquí el término retroalimentación se refiere a los retoques que sufre una ley durante los 6 o 7 años que siguen a su promulgación. Las críticas y los decretos que la complementan entran en este ámbito. Recomendaciones para el mundo real. Tal y como se indicaba al principio de este capítulo, los estudios sobre implementación se ubican entre el mundo del análisis teórico sociológico y la necesidad práctica de ayudar a mejorar los programas gubernamentales. Los autores que han ido más lejos en ese sentido son probablemente Brian Cookboom y Lewis Kuhn en el año 1984 en su libro Policy Analysis for the Real World, donde un poco a la manera de Maquiavelo
dan una serie de consejos a los decisores. Los 10 mandamientos de Woodward y Wundt son los siguientes. 1. Evitar que las circunstancias externas no constriñan demasiado el proceso de implementación. Por ejemplo, una crisis económica puede mermar las cuentas públicas y frenar un programa redistributivo. 2. Prever suficiente tiempo y recursos para el programa en cuestión. Ello implica que el político deba resistir a las presiones a corto plazo impuestas por el ciclo electoral. 3. Facilitar las combinaciones de recursos necesarias en toda la fase de implementación, sea financiero, técnicos y humanos. 4. Estar seguro de que la teoría causal empleada es válida. Por ejemplo, ya se sabe que la inyección masiva de dinero en una economía abierta no siempre beneficia a las empresas nacionales. 5. Identificar los posibles sesgos entre las causas y los resultados esperados de una política, como huelga o confusión jerárquica en la administración. 6. Tener cuidado con las relaciones entre las organizaciones involucradas. Hay que estar seguro de que el rendimiento de una organización no depende exclusivamente de otra para que el programa siga funcionando. 7. Verificar que todos los agentes participantes han entendido y aceptado el objeto de la política implementada. 8. Tener cuidado con la función de cada agente. Cada uno ha de saber muy bien cuáles van a ser sus competencias. 9. Cuidar la comunicación y la coordinación entre los varios agentes del programa. Y como último mandamiento, 10. Asegurarse de que todos los escalones subalternos obedecerán a sus superiores jerárquicos. Tercera fase. Número 3, en la fase de los análisis ascendentes. El punto 2 era el descendente. Ahora vamos a ver el ascendente. Los autores que proporcionan, ¿no?, una lectura ascendente del proceso de implementación son los que examinan esta fase desde sus últimas consecuencias y remontan la cadena de mando hasta los actores que tomaron la decisión de dicha implementación. Estos análisis suelen centrarse en la noción de intercambio entre actores para entender por qué un programa funciona o no. Si un programa no funciona, examinan con detenimiento si hay problemas de coordinación entre los agentes que tratan con el público. Obviamente este enfoque plantea una pregunta importante. ¿Realmente los burócratas de base tienen tanto poder como para reorientar una política pública? Vamos a ver bajo estos 4 puntos. Los burócratas de campo: A. B. La negociación del orden social. C. La red de actores. Y D. El poder de los ciudadanos. Los burócratas de campo, ¿no? A principios de los 80, Michael Linsky, en 1980, en su tesis, ¿no?, publicó un análisis fundamental para el futuro de los estudios sobre implementación. Y en su libro, Street Level Bureaucracy, ¿no?, Dilemmas of the Individual in
Public Service demostró que el proceso de implementación no acababa en los despachos de la administración, sino que continuaba en la propia calle a través de los agentes que se enfrentaban en persona a los problemas. Estos burócratas de campos también tienen que ser considerados miembros de la comunidad de los creadores de políticas públicas. Los agentes en primera línea, ¿quiénes son? Policías, trabajadores sociales, profesores, abogados o bomberos, son proveedores directos de servicios públicos a los ciudadanos y como tales también coautores de las políticas que aplican. Estos agentes públicos se enfrentan a un dilema. Por una parte, cubrir las necesidades de los usuarios y por otra, asegurarse de que las políticas se implementan correctamente, aunque no lo parezca. Se trata de dos dimensiones a veces contradictorias. Por ejemplo, un trabajador social no puede prometer ayudas que no existen a una persona que las necesita. La disponibilidad de los recursos condiciona la relación de oferta y demanda de un servicio público. Para conseguir ambos objetivos, los agentes públicos utilizan dos herramientas. Por un lado, se basan en su poder discrecional como profesionales, puesto que tienen un margen de decisión estrecho, pero real para actuar. Por otro lado, utiliza su habilidad interpretativa y cuando los documentos oficiales no son suficientemente específicos, tienen que decidir para que no se bloquee el servicio. Estas herramientas les permiten desarrollar estrategia adaptiva, sin las cuales les sería imposible desempeñar su misión. Por ejemplo, usar una estrategia de rutinización en el tratamiento de los usuarios es muy frecuente. Resultaría imposible tratar cada caso de forma particular. Por ello, el agente público de campo crea él mismo su propia categoría de usuarios, cada una con un protocolo de actuación propio y de esta forma tiene prioridad lo que desde su punto de vista más ayuda necesitan. Por ejemplo, un profesor que trabaja en un colegio de barrio conflictivo puede expulsar a todos los alumnos que no atienden su clase una vez en el aula. Sin embargo, es muy probable que esta regla general necesite adaptaciones en la práctica, ya que la expulsión puede ser positiva para modificar el comportamiento de algunos alumnos y negativa en otros casos. La negociación del orden social. Para Warren y Fugger, en el año 1981, el hecho de que los agentes locales realicen las tareas asignadas por sus superiores de la manera prevista. Por esto, no es fruto de la obediencia, sino de la negociación. La adecuación entre las decisiones de los políticos y las acciones de los agentes administrativos encargados de aplicar un programa no debe nada al azar. Todo este proceso es dinámico y político. Todo depende de las relaciones de poder recíprocas entre estos dos mundos, ya que cada uno de ellos tiene sus propios valores y preferencias. Aunque Warren y Fugger afirmen que un proceso de implementación se basa en un organigrama descendente, aseguran, sin embargo, que su cumplimiento depende de la capacidad de los agentes superiores para ganarse la benevolencia de los subalternos, negociando.
pero estos negociando imponerse a los subalternos por la fuerza, o sea, manipular a los subalternos por el chantaje. Todo ello hace que no haya ninguna lógica serial en el proceso de implementación y que a veces las decisiones de base se puedan tomar hacia el final de un programa. Para cualificar esta situación, Barrett y Fuller hablan de orden social negociado. Estos autores británicos adoptan una perspectiva centrada exclusivamente en las acciones de los agentes y no tanto en los discursos. Implementar es conseguir que se haga algo, lo que no significa necesariamente que este algo tenga que ver con los objetivos fijados previamente. Y de esta forma, lo que se suele llamar resultado de la implementación es en realidad cualquier resultado obtenido y no necesariamente un resultado conforme a los objetivos fijados. C. Las redes de actores. Sin que se pueda hablar realmente en la escuela de pensamiento, el grupo de autores norteamericanos y holandeses que constituyen Kenneth Hahn y Benny Yard, Christopher Hull y David Porter, defienden un enfoque muy peculiar. Se trata de una microsociología especialmente adaptada a los programas localizados por las razones siguientes. En primer lugar, se trata de una metodología muy inductiva. Trata de identificar a los diferentes miembros clave que participan en un proceso de implementación. Les pregunta quién, según ellos, debería ser la siguiente persona que entrevistar. Este método les permite seguir el rastro del poder dentro de lo que llaman la estructura de implementación. De paso, analizan las representaciones de los actores sobre lo que les parece importante y lo que no, sin limitarse a los objetivos normativos oficiales. En segundo lugar, esta metodología utiliza una novedosa variable independiente. El concepto de estructura de implementación se inspira directamente en la noción de redes desarrollada por el alemán Fritz Scharr. Según Scharr, es falso afirmar que un proceso colectivo, como un programa gubernamental, todos los actores tienen el mismo objetivo y actúan como si fueran un único actor. En realidad, algunos individuos se alían temporalmente en torno a unos intereses comunes antes de distanciarse progresivamente para centrarse en otros tipos de objetivos. La gran ventaja del análisis en términos de redes de actores de política pública es que permite ir más allá del enfoque centrado en las instituciones oficiales que implementan un programa concreto. Y de esta forma, el grupo de Hahn, Herr y Porter, en el año 1978, reintroduce la actuación de la sociedad civil en la política. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Hans sobre el control de la contaminación ambiental en los Países Bajos y demostró que las tensiones en el mercado de la energía tenían más efecto sobre el comportamiento de las empresas que la propia política de gobierno. Obviamente, el concepto de estructura de implementación no es una teoría en sí, sino una simple herramienta de análisis. No obstante, permite realizar un estudio fino y fluido de las relaciones interpersonales e interinstitucionales en el marco de un programa gubernamental, tal y como se aplicará.
Y como último, el poder de los ciudadanos. Dame un minuto, Sergio, y finalizamos. El poder de los ciudadanos. Hace unos años que la pareja constituida por Linda y Peter de León en el año 2002 mantiene el interés por los estudios sobre implementación y democracia. Su perspectiva se inspira en la obra de autores como Habermas en el año 1987 o Hannon en el año 1996 en su tesis, que observan que el mundo político sufre una distorsión comunicativa sistemática provocada por la presencia de un único partido o de una única coalición en el poder. Dicho de otra forma, el propio sistema representativo impide que haya consenso y que los actores pacten una solución entre ellos a través del discurso hasta llegar a un punto de acuerdo. Es decir, una solución basada en el concepto de racionalidad comunicativa. Linda y Peter de León abogan por una visión amplia de los estudios ascendentes sobre implementación y abogan por incluir a los ciudadanos de a pie en dicho proceso. Según los de León, la acción pública se tiene que co-construir junto con la población a la que va dirigida. Es por ello por lo que un programa gubernamental tiene que nacer a partir de un proceso de democracia participativa que permita incluir las quejas y las demandas locales. Y de esta forma, el proceso de implementación podría ganar eficacia y legitimidad. Aunque esta visión de las políticas públicas suene a mero sueño idealista, cabe destacar que numerosos programas están siendo implementados de esta forma. Es el caso de infraestructuras colectivas como las autopistas o los ecoparques, que en algunos casos se redefinen en función de los intereses locales para evitar su rechazo frontal por parte de la ciudadanía. Incluso hoy en día, ¿no? A la actualidad, el mundo, por este encierro, se abocan con las redes sociales, ¿no? Con las redes sociales tiene más poder hoy en día que hacer situaciones como lo hemos analizado en los puntos precisos. Dejo esta frase: si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derecho de dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo. Hillary Clinton. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes.